Capítulo 13. La lira de Apolo. De este modo llegaron a los tejados. Ella se deslizaba por ellos tan ligera como una golondrina. Su mirada recorría el espacio desierto entre las tres cúpulas y el frontón triangular. Respiró profundamente por encima de París, pero parecía un valle entregado al trabajo. Miró a Raúl con confianza, se le acercó y caminaron uno al lado del otro. Allá en lo alto, por las calles de Zinc, por las avenidas de fundición, contemplaron su sombra gemela en los amplios estanques, llenos de agua inmóvil, en los que en verano los más pequeños de la escuela de danza, unos 20 críos, se zambullen y aprenden a nadar. La sombra que le seguía siempre fiel a sus pasos había surgido extendiéndose por los tejados, alargándose con movimientos de águila negra como por las encrucijadas de las callejuelas de hierro, girando alrededor de los pilones, rodeando silenciosas las cúpulas. Los desaventurados jóvenes no sospechaban en lo más mínimo su presencia cuando se sentaron por fin confiados bajo la alta protección de Apolo, que, con gesto de bronce, alzaba su lira prodigiosa en el corazón de un cielo encendido. Una esplendorosa tarde de primavera les rodeaba. Algunas nubes se acababan de recibir, de poniente, una suave tonalidad de oro y púrpura. Pasaban lentamente arrastrándose sobre los jóvenes. Christine le dijo a Raúl: Pronto iremos más lejos y más deprisa que las nubes, hasta el confín del mundo, y después me abandonará Raúl. Pero sí, llegado para usted el momento de raptarme, yo me negaré a seguirlo. Entonces, Raúl, usted tiene y deberá raptarme. Con qué fuerza, que parecía dirigida contra ella misma, pronunció esas palabras. Mientras se apretaba nerviosamente a él, el joven quedó sorprendido. «Deme, pues, cambiar de opinión, Christine». «No sé», dijo moviendo extrañamente la cabeza. «Es un demonio». Y se estremeció. Se acurrucó entre los brazos de Raúl con un gemido. «Ahora me da miedo volver a vivir con él, bajo tierra». «¿Y quién la obliga a volver, Christine?» «Si no vuelvo a su lado pueden suceder grandes desgracias, pero ya no puedo más, no puedo más. Ya sé que hay que compadecer a las personas que viven bajo tierra, pero esto es demasiado horrible y sin embargo se acerca el momento. Ya no queda más que un día. Si no voy, él vendrá a buscarme con su voz, me arrastrará con él a su casa bajo tierra y se arrodillará ante mí con su calavera, me dirá que me ama y llorará. Oh, Raúl, si viera sus lágrimas en los dos huecos oscuros de su calavera, no puede volver a ver esas lágrimas». Se retorció de una forma horrible las manos mientras Raúl, preso también de aquel horror contagioso, le apretaba contra su pecho. «No, no. No volverá a oírle decir que la ama. No volverá a ver sus lágrimas. Huyamos. Ahora mismo, Christine, huyamos». Y quería arrastrarla ya, pero ella lo detuvo. «No, no», dijo inclinando dolorosamente la cabeza. «Ahora no. Sería demasiado cruel. Déjelo irme cantar una vez más, mañana por la noche, y después nos iremos. A medianoche irá usted a buscarme a mi camerino, y a las 2 en punto en ese momento me estaré esperando en el comedor del lago. Pero nosotros seremos libres y usted me llevará consigo. Incluso si me niego, debe jurármelo, Raúl. Sé perfectamente que esta vez si vuelvo, tal vez no regrese jamás». Y añadió: «¿No puede usted comprender?» Lanzó un suspiro, al que pareció contestar otro suspiro detrás de ella. «¿No ha oído?». Le castañaban los dientes. «No». «No he oído nada», aseguró Raúl. «Es horroroso», afirmó ella. «Estar temblando casi, así de constantemente. Sin embargo, aquí no corremos ningún peligro. Estamos en nuestra casa, en mi casa, en el cielo, en el aire, en pleno día. El sol está ardiendo, y a los pájaros nocturnos no les gusta contemplar el sol. Jamás lo he visto a la luz del día. Debe ser horrible», balbuceó mirando a Raúl con unos ojos perdidos. «La primera vez que le vi creía que él iba a morirse». «¿Por qué?», preguntó Raúl, realmente asustado del tono que tomaba aquella extraña y formidable confidencia. «¿Por qué creyó que iba a morir?». «Porque yo lo había visto». Esta vez Raúl y Christine se volvieron a un tiempo. «Por aquí hay alguien que sufre», dijo Raúl. «Tal vez un herido. ¿No ha oído?». «No podría decirlo», declaró Christine. «Incluso cuando no está, mis oídos están llenos de sus suspiros, por si usted lo ha oído». Se levantaron y miraron alrededor de sí. Se encontraron absolutamente solos en el inmenso tejado de plomo y volvieron a sentarse. Raúl preguntó: «¿Cómo lo vio por primera vez?».
Hacía 3 meses que le oía sin verlo. La primera vez creí como verdad, como usted, que aquella voz adorable que de repente se había puesto a cantar a mi lado cantaba en el camerino de al lado. Salí y la busqué por todas partes, pero mi camerino estaba muy aislado, como ya sabe. No puedo encontrar la voz en otro lugar. En realidad seguía allí, en mi camerino. Además, no se limitaba a cantar, sino que me hablaba y contestaba mis preguntas como una auténtica voz de hombre, con la diferencia de que era bella como la voz de un ángel. ¿Cómo explicar un fenómeno tan increíble? Yo nunca había dejado de pensar en el ángel de la música, que mi pobre padre había prometido enviarme apenas muriese. Me atreví a hablarle desde esta chiquillada. Raúl, porque usted conoció a mi padre, porque él le quiso y porque usted creyó igual que yo cuando éramos niños en el ángel de la música. Por eso estoy segura de que no se sonreiría ni se burlaría. Yo conservaba en el alma y la crédula de la pequeña Lottie no fue precisamente de la señora Valerius lo que me hizo perder. Llevé aquella alma inmaculada de mis manos ingenuas e ingenuamente la atendí. Le ofrecía un bol a voz del hombre, creyendo ofrecérsela al ángel. En cierta manera, la culpa fue también de mi madre adoptiva, a la que no ocultaba yo nada del inexplicable fenómeno. Se apresuró a decirme: debe ser el ángel. En todo caso, siempre puedes preguntárselo. Lo hice, y la voz del hombre me contestó que era en efecto la voz del ángel, que esperaba que mi padre me había prometido al morir. A partir de aquel momento se estableció una gran intimidad entre la voz y yo, y tuve confianza absoluta en ella. Me dijo que había bajado a la tierra para hacerme experimentar la felicidad suprema del arte eterno, y me pidió permiso para darme clases de música todos los días. Acepté con gran ardor y no faltaba ninguna de las citas que me daba. A primera hora en mi camerino, cuando en ese rincón de la ópera está totalmente desierto, ¿cómo explicarle cómo fueron aquellas clases? Ni usted mismo, aunque haya oído la voz, puede hacerse una idea. Lo cierto es que no puedo hacerme una idea, afirmó el joven. ¿Con qué se acompañaba? Con una música de ignoro que estaba detrás de la pared y era una precisión incomparable. Además, era como si la voz supiera con exactitud en qué punto de mis clases de mi padre me había dejado al morir y también el simple método que había usado. Y así recordando, mejor dicho, al acordarse mi voz de todas las lecciones anteriores y beneficiándome de repente de las que recibía, evolucioné prodigiosamente y de tal modo que en otras condiciones habría tardado años. Piensa en mi salud bastante delicada y que mi voz tenía un principio de poco carácter. Naturalmente las cuerdas bajas estaban poco desarrolladas, los tonos agudos eran demasiado duros y los medios confusos. Eran aquellos defectos de los que mi padre había combatido y vencido por instantes. Fue a estos efectos a los que la voz venció definitivamente. Poco a poco aumentaba el volumen de los sonidos en proporciones que mi debilidad pasaba y no habría permitido esperar. Aprendí a dar el máximo posible de alcance de mi respiración, pero la voz me confió el secreto de desarrollar los sonidos de pecho en una voz de soprano. Sobre todo recubrió todo esto con el fuego sagrado de la inspiración. Despertó en mí una vida ardiente, desveladora, sublime. La voz tenía la virtud de hacerse oír y elevarme hacia ella. Me ponía la tora de su vuelo maravilloso, el alma de la voz habitante en mi boca y la llenaba de mi armonía. En pocas semanas, ya no reconocía al cantar. Estaba incluso asustada. Por un momento temí que hubieran todo una especie de sortilegio, pero la señora Valerius me tranquilizó. Me consideraba una joven demasiado simple como para interesarle al demonio. Mi cambio era un secreto que tan solo sabíamos la voz, la señora Valerius. Y me tranquilizó. Cosa curiosa, fuera del camerino cantaba con mi voz cada día y nadie se enteraba de nada. Yo hacía todo lo que quería la voz, me decía: hay que esperar, ya lo verás. Sorprendamos a todo París y yo esperaba y vivía una especie de sueño de éxtasis con la voz controlada. En esas circunstancias Raúl lo vio una noche de la sala. Mi alegría fue tan grande que ni siquiera pensé en ocultarla al entrar en mi camerino. Para desgracia nuestra, la voz se encontraba ya allí. Y pudo ver por mi actitud que sucedía algo nuevo. Me preguntó qué me pasaba, y no tuve reparos en contarle nuestra historia, ni la disimulé. El lugar que usted ocupa en mi corazón. Entonces la voz cayó. La llamé, pero no me contestó. Le supliqué, pero mi voz se fue en vano. Tuve un miedo horrible de que se hubiera marchado para siempre y ojalá lo hubiera hecho así, amigo mío. Aquella noche volví a casa en un estado de absoluta desesperación. Me abracé a la señora Valerius diciéndole: ¿sabes? La voz se ha ido, tal vez no vuelva nunca más.
Y ella se asustó tanto como yo y me pidió explicaciones. Se lo conté todo. Ella me dijo, por Dios, la voz está celosa. Esto me hizo pensar que yo estaba enamorada de usted. Aquí Christine se detuvo un momento. Apoyó la cabeza en el pecho de Raúl y ambos permanecieron silenciosos, abrazados, el uno al otro. Era tal su emoción que no vieron, o mejor dicho, no sintieron desplazarse algunos pasos hacia ellos, a la sombra reptante de dos grandes alas negras que se les acercaba, pegada a los tejados, tan cerca que hubiera podido solo con cerrarse sobre ellos, ahogarlos. Al día siguiente, continuó Christine, con un profundo suspiro, volvió a mi camerino. Muy pensativa. La voz estaba allí. Oh, amigo mío, me habló con una gran tristeza. Me declaró categóricamente que yo debía otorgar mi corazón en la tierra. Ella no podría hacer otra cosa que subir al cielo. Y me dijo, eso con el acento de dolor humano, que habría tenido que desconfiar a partir de aquel día y empezar a comprender que había sido víctima desde el equilibrio de mis sentidos. Pero mi fe en aquella aparición de la voz, a la que tan íntimamente se mezclaba el acuerdo de mi padre, seguía siendo absoluta, y no temía nada tanto como el hecho de no volver a oírla. Por otra parte, había reflexionado sobre los sentimientos que tenía por usted. Había medido todo el riesgo inútil, ignorando, incluso si se acordaba de mí. Pero para que pasara su suposición en la sociedad me prohibiría para siempre pensar en un enlace feliz. Juré a la voz que usted no era para mí. Más que un hermano y que nunca sería otra cosa. Y que mi corazón estaba vacío de amores terrenos. Esta es la razón, amigo mío, por la que apartaba los ojos en el escenario o en los pasillos cuando usted intentaba llamar mi atención. La razón por la cual no lo reconocía, por la cual no lo veía. Por aquel tiempo, las horas de clase entre la voz y yo transcurrían en un divino delirio. Jamás la belleza de los sonidos me había poseído hasta aquel punto y un día la voz me dijo: bueno, ahora, Christine Daae, ya puedes apartar a los hombres un poco de la música del cielo. Porque aquella noche que era la velada de gala, Carlota no vino al teatro porque se llamó para reemplazarla. No lo sé, pero canté. Canté con un ardor desconocido. Me sentía ligera como si tuviera alas. Por un momento creí que mi alma ascendía, había abandonado mi cuerpo. Oh, Christine, dijo Raúl, cuyos ojos se humedecieron al recordar aquella ocasión. Esa noche mi corazón vibró a cada centro de su voz. Vi correr las lágrimas por sus pálidas mejillas y lloré con usted. ¿Cómo podría cantar mientras lloraba? Me abandonaron las fuerzas, dijo Christine. Cerré los ojos y cuando los abrí usted se encontraba a mi lado. Pero la voz también estaba, Raúl. Tuve miedo por usted y tampoco quise reconocerlo. Esa vez no quise reconocerlo en absoluto. Y me eché a reír cuando me recordó que había recogido mi chal en el mar. Pero, ay, por desgracia, no pude engañar a la voz. Lo había reconocido perfectamente y la voz estaba celosa. Los 2 días que siguieron me hizo escenas atroces. Me decía: tú lo amas. Si no lo amases, no lo rechazarías. En un antiguo amigo al que puedes estrechar la mano, como a todos los demás. Si no lo amases, no tendrías encontrarte a solas con él y conmigo en el mismo camerino. Si no lo amases, no lo echarías. Basta, grité irritada a la voz. Mañana debo ir a Perros Guirec, a la tumba de mi padre. Rogaré al señor Shagney que me acompañe. Como quieras, respondió. Pero debes saber que también yo iré a Perros Guirec, ya que siempre estoy donde tú estés, Christine. Y si sigues siendo digna de mí, y no me has mentido, te interpretaré cuando lo suenen las 12 en la tumba de tu padre la resurrección de Lázaro, con el violín del muerto. De este modo, me vi obligada a escribirle la carta que lo condujo a Perros Guirec. ¿Cómo puede dejarme engañar hasta este extremo? ¿Cómo es posible que ante las preocupaciones tan terrenales de la voz no haya sospechado de alguna impostura? Pero por desgracia ya no era dueña de mí misma, era algo suyo, y los recursos que poseía, la voz, eran suficientes para engañar a una niña como yo. Pero bueno, exclamó Raúl,
En este punto del relato de Christine, donde parecía deplorar las lágrimas de la excesiva inocencia del espíritu poco listo, pero supo usted de verdad cómo no escapó inmediatamente de aquella horrible pesadilla. ¿Sabe la verdad, Raúl? ¿Escapar de aquella pesadilla? Pero sí, por desgracia, solo entré en aquella pesadilla hasta el día en que precisamente supe la verdad. Calle, calle, no le he dicho nada y ahora que vamos a bajar del cielo a la tierra. Compadézcame, señor Raúl. Compadézcame. Una noche fatal. Aquella en la que ocurrieron tantas desgracias, la noche en la que Carlota creyó ser un asqueroso gallo y en la que se puso a lanzar gritos como si hubiera pasada toda la vida en un corral. La noche en que de repente la sala se vio sumergida en oscuridad tras la caída de la lámpara que se desplomó sobre la peleta. Aquella noche hubo muertos y heridos y todo el teatro se llenó con los más tristes gemidos. Mi primer pensamiento, Raúl, en plena catástrofe, fue al mismo tiempo para usted y para la voz, ya que por aquel entonces ambos ocupaban por igual mi corazón. Enseguida me tranquilicé por respecto a usted, al verlo en el palco de su hermano, y sabía que no corría ningún peligro. Y en cuanto a la voz, me había anunciado que asistiría a la representación y temí por ella. Si realmente tuve miedo, como si se tratara de alguien de carne y hueso y capaz de morir. Me decía a mí misma, Dios mío, quizá la lámpara haya aplastado a la voz. Me encontraba entonces en el escenario y asustada hasta el punto de que me disponía de correr a la sala para buscar a la voz entre los muertos y los heridos, cuando me ocurrió la idea de que si no le había pasado nada debería estar ya en mi camerino, deseosa de tranquilizarme. De un salto me planté en el camerino. La voz no estaba. Me encerré allí y le supliqué que si aún estaba con vida se me manifestara. La voz no me contestaba, pero de repente oí un largo y admirable gemido que conocía perfectamente. Se retrataba del lamento de Lázaro cuando la voz de Jesús comienza a abrir los párpados y a volver a ver la luz del día. En los llantos del violín de mi padre reconocí la forma en que tocar el arco de Dae, el mismo rol que nos inmovilizaba en los caminos de Perros Guirec, el mismo que nos encantó la noche del cementerio. Después, por encima del instrumento invisible y triunfante, oí el grito de alegría, de vida, de la voz, manifestándose al fin y se puso a cantar dominante y soberna. Ven y cree en mí. Los que crean en mí resucitarán. Caminai. Los que han creído en mí no podrán morir. Me es difícil explicarle la expresión que sentí al oír aquella música que cantaba la vida eterna en el momento en que a nuestro lado, unos pobres desgraciados aplastados por aquella lámpara fatal, exhalaban el último suspiro. Se pareció que me ordenaba que me levantara, que me fuera hacia ella y me alejaba. La seguí. Y ven y cree en mí, creí en ella. Iba. Y cosa extraordinaria, mi camerino parecía alejarse ante mis pasos, alargarse. Evidentemente debía de tratarse de un efecto causado por los espejos, ya que el espejo se encontraba frente a mí, y que de repente me encontré fuera de mi camerino sin saber cómo. Aquí Raúl interrumpió bruscamente a la joven. ¿Cómo, Christine? Christine, ¿por qué no deja de soñar? No soñaba, mi pobre amigo. Me encontré fuera de mi camerino sin saber cómo. Usted me vio desaparecer una noche. Quizás puedo explicarlo, pero yo no puedo. No puedo decirle una cosa y es que, al encontrarme frente a mi espejo, no lo vi y giré para ver si lo tenía detrás. Pero ya no había espejo, ni camerino. Me encontraba en un corredor oscuro. Tuve miedo y grité. Todo estaba en tinieblas a mi alrededor. A lo lejos, una tenue claridad rojiza alumbraba un ángulo y a la pared una esquina de la encrucijada. Grité. Solo mi voz llenaba las paredes, ya que el canto y los violines habían enmudecido. De repente, en medio de la oscuridad, una mano tomaba la mía, o mejor dicho, algo huesudo y helado que me aprisionó la muñeca sin soltarla. Grité. Un brazo me tomó por la cintura y me levantó. Me debatí un instante horrorizada y mis dedos se deslizaron a lo largo de las piedras húmedas, a las que no pudieron asirse. Después ya no me moví más, pensé que iba a morir de terror. Me llevaban hacia la pequeña claridad rojiza, y entramos en aquel resplandor y entonces vi que estaba en brazos de un hombre envuelto en una gran capa negra que llevaba una máscara que le ocultaba toda la cara. Intenté. Un esfuerzo supremo, mis miembros se tensaron y mi boca se abrió una vez más para gritar de terror. Pero una mano la cerró, una mano que sentí sobre mis labios, sobre mi carne y que olían a muerte y me desmayé. ¿Cuánto tiempo permanecí inconsciente? No sabría decirlo. Cuando volví a abrir los ojos, el hombre de negro y yo seguíamos sumidos en las tinieblas. Una linterna sorda colocada en el suelo alumbraba el chorro de una fuente. El agua que salía de la pared desaparecía casi de inmediato a través del suelo en el que yo me encontraba tendida. Mi cabeza descansaba sobre las rodillas del hombre de la capa y la máscara negra. Mi misterioso compañero se refrescaba las sienes con una suavidad y una tensión y una delicadeza que me parecieron más difíciles de soportar que la brutalidad del rapto. Sus manos, pese a ser más ligeras, no dejaban de oler a muerte. Las rechacé, pero sin fuerza pregunté en un suspiro. ¿Quién es usted? ¿Dónde está la voz?
me respondió un suspiro. De repente me azotó el rostro, y vagamente en medio de las tinieblas, al lado de la forma negra del hombre, distinguí una forma blanca. La forma negra me alzó y me depositó sobre la forma blanca. Inmediatamente, un alegre relincho llegó hasta mis oídos estupefactos y murmuré: César. El animal se agitó. Amigo mío, me encontraba recostada a medias en una silla de montar y había reconocido al caballo blanco del profeta, al que muy a menudo había acariciado, dándole golosinas. Pero un día corrieron rumores por el teatro de que el animal había sido desaparecido y que había sido robado por el fantasma de la ópera. En cuanto a mí, yo creía en la voz y no había visto nunca al fantasma. Pero de pronto me pregunté, estremeciéndome, si no sería la prisionera del fantasma. En el fondo del corazón llamaba a la voz en mi ayuda, ya que jamás hubiera imaginado que la voz y el fantasma fueran uno. ¿Ha oído usted hablar del fantasma de la ópera, Raúl? Sí, respondió el joven. Pero dígame, Christine, ¿qué ocurrió cuando se encontró a los lomos del caballo blanco del profeta? No hice el menor movimiento y me dejé llevar. Poco a poco un estado de laxitud sucedía a la angustia y al terror en los que me había sumergido la extraña aventura. La silueta negra me sostenía y yo no hacía nada para desprenderme de ella. Una paz extraordinaria me invadía y pensaba encontrarme bajo la benigia influencia de algún elixir. Me sentía en plenitud de fuerzas. Mis ojos se iban acostumbrando ya a las tinieblas que por otra parte se aclaraban en algunos lugares gracias a breves fulgores. Juzgué que nos encontrábamos ahora en una estrecha galería circular y pensé que en aquella galería que rodeaba la ópera bajo tierra era inmensa. Tan solo una vez había bajado a los subterráneos de la ópera, que son prodigiosos, pero me había detenido en el tercer sótano sin atreverme a adelantarme más bajo tierra. Sin embargo, 2 pisos más, en los que se habría podido asentar una ciudad, se abrían ante mis pies. Pero las sombras que se me habían aparecido me hicieron huir. Allí, demonios completamente negros ante calderas que agitan palas y tenedores, animan los braseros, encienden las llamas y te amenazan si te acercas abriendo de repente uno la boca sobre los hombros. Pero mientras César me llevaba tranquilamente sobre su lomo en medio de aquella noche de pesadilla, vi de repente muy lejos y muy pequeños, como si estuvieran en el extremo de un anteojo puesto al revés, a los demonios negros ante los braseros rojos de sus calderas. Aparecían y desaparecían, volvían a aparecer, siguiendo nuestras extrañas marchas. Por último desaparecieron definitivamente. La forma de hombre continuaba sosteniéndome y César caminaba sin guía y con pie firme. No podría decirle ni siquiera aproximadamente cuánto duró aquel viaje a través de la noche. Simplemente sentía que girábamos y que barajábamos, siguiendo una influencible y espiral hacia el corazón mismo de los abismos de la tierra. ¿Pero no sería mi cabeza la que giraba? De todas formas, no lo creo. No estaba en un increíble estado de lucidez. César olfateó un momento y notó la atmósfera y aceleró el paso. Sentí el aire húmedo y después César se detuvo. La noche se había aclarado. Un resplandor azulado nos rodeaba. Miré dónde nos encontrábamos y estábamos al borde de un lago cuyas aguas de plomo se perdían a lo lejos en la oscuridad. Pero la luz azul iluminaba aquella orilla y vi una barquilla atada a una argolla de hierro y en el muelle. Yo sabía que todo aquello existía, y la visión de aquel lago y de aquella barca bajo tierra no tenía nada de sobrenatural. Pero piensa en las condiciones en las que llegaba aquella ribera. Las almas de los muertos no debían sentir menos inquietud al borde del estigue. Caronte no era sin duda más lúgubre ni más mudo que la forma del hombre que me transportaba en la barca. ¿Acaso el elixir había dejado de hacer efecto? ¿Acaso la frescura de aquellos parajes bastaba para hacerme volver a mí misma? Pero mi sopor desaparecía e hice algunos movimientos que denotaban terror. Volví a empezar. Mi siniestro compañero debió de darse cuenta, ya que con un gesto rápido despidió al César, que huyó a las tinieblas de la galería, y oí al hombre que saltó a la barca y liberó su atadura de hierro. Tomó los remos y remó con firmeza y rapidez. Bajo la máscara y sus ojos no me perdían de vista. Sentí clavado en mi peso sus pupilas inmóviles. A nuestro alrededor el agua no había, ningún ruido. Nos deslizábamos en medio de aquel resplandor azulado del que le he hablado. Más adelante volvimos a sumergirnos en la noche más completa y por fin atracamos.
La barca chocó contra un cuerpo duro y de nuevo volvió a llevarme en brazos, pero ya había recordado fuerzas así que para gritar. Y grité, pero súbitamente me callé deslumbrado por la luz. Si una luz brillante en el centro de la cual me había depositado, me levanté de un salto y me sentí en plenitud de mis fuerzas, en medio de un salón que me pareció ordenado y amueblado y adornado de flores, a la vez preciosas y estúpidas a causa de las cintas de seda que las ataban a las canastas, igual que las que venden en las tiendas de los boulevards, demasiado civilizadas como las que estaba acostumbrada a encontrar en mi camerino después de cada estreno, y en medio de aquel perfume tan parisino, la silueta negra del hombre de la máscara estaba de pie con los brazos cruzados y habló. Tranquilízate, Christine, dijo. No corres el menor de los peligros. Era la voz. Mi furia igualó a mi sorpresa. Me precipité sobre aquella máscara y quise arrancarla para conocer el rostro de la voz. La forma de hombre me dijo: no correrás ningún peligro si no tocas la máscara. Y, aprisionándome suavemente las muñecas, me hizo sentar. Luego se arrodilló ante mí y no dijo nada más. La humildad de este gesto me hizo recobrar algo de valor. La luz, al precisar todas las cosas a mi alrededor, me devolvió a la realidad de la vida. Por muy extraordinaria que pareciera, la aventura estaba ahora rodeada de objetos mortales a los que podía ver y tocar. Los tapices de las paredes, los muebles de las antorchas, los jarrones e incluso las flores, cuyo origen y precio hubiera podido decir por sus canastillas doradas, y encerraban fatalmente mi imaginación en los límites de un salón tan trivial, otro cualquiera que, por lo menos, tenía la excusa de no estar situado en los sótanos de la ópera. Sin duda tenía que vérmelas en algún ser atrozmente original que vivía misteriosamente en los sótanos por necesidad, igual que otros, y con la moda mente, en la aprobación de la admiración, había encontrado un abrigo definitivo en los confines de aquella torre de Babel moderna en la que se integraba, y se cantaba en todas las lenguas y se amaba en todas las jergas. Y entonces, la voz a la que había reconocido a pesar de su máscara, que no había podido ocultármela, era aquello que estaba arrodillado ante mí. ¿Un hombre? No pensé en la horrible situación en la que se encontraba, ni siquiera se preguntaba qué iba a ocurrirme, o cuál era el designio oscuro y fríamente tirano que me había conducido hasta aquel salón, de la misma manera que se encierra un prisionero en una mazmorra o a la esclava del harén. No, me decía, la voz es esto, un hombre, y me eché a llorar. El hombre, siempre arrodillado ante mí, comprendió sin duda el motivo de mis lágrimas, porque dijo: es cierto, Christine, no soy ni ángel, ni genio, ni fantasma. Soy Eric. Aquí volvió a interrumpirse el relato de Christine. A los ojos del joven, bueno, le pareció que el eco había repetido detrás de ellos: Eric. ¿Qué eco? Se volvieron y solo vieron que había llegado la noche. Raúl hizo ademán de levantarse, pero Christine le retuvo a su lado. Quédese. Ahora tiene que saberlo todo aquí. ¿Por qué aquí, Christine? Temo que usted, del fresco de la noche. No debemos temer más que las trampillas, amigo mío, y aquí nos encontramos en el confín del mundo de las trampillas. Además, no puedo verlo fuera del teatro. No es este el momento de contrariarlo. No despertemos sus sospechas. Christine, algo me dice que hacemos mal en esperar hasta mañana por la noche, y que deberíamos huir ahora mismo. Le digo que si no me oye cantar mañana por la noche tendrá un gran disgusto. Es muy difícil no hacer sufrir a Eric y a la vez huir para siempre. En eso tiene razón Raúl, ya que lo más probable es que él se muera si me voy. Y la joven añadió con voz sorda: pero eso no impide que debamos irnos, ya que de lo contrario nos arriesgamos a que él nos mate. ¿La ama entonces? Hasta el crimen. Pero su escondrijo no puede ser imposible de encontrar. Podemos ir a buscarlo allí. Si Eric no es un fantasma, se le puede hablar e incluso obligarlo a responder. Christine negó con la cabeza. No. No puede intentarse nada contra Eric. Lo único posible es huir. ¿Y cómo, teniendo la oportunidad de huir, volvió usted a él? Porque era necesario. Y lo entenderá cuando le explique cómo puede salir de su casa. ¡Oh, cuánto lo odio!, exclamó Raúl. Y usted, Christine, dígame, debe decirme algo para que yo pueda escuchar con calma el resto de esta explicación. ¿O de esta extraordinaria historia de amor? ¿Y usted lo odia? No, dijo tan solo Christine. Entonces,
¿Para qué hablar? Usted lo ama, su miedo, sus terrores, todo es más que amor, y del más apasionado de los que no se confiesan, explicó Raúl con amargura, de los que estamos y que estremecen cuando piensas en él. Piensa en un hombre que vive en un palacio bajo tierra, y soltó una carcajada. ¿Usted qué quiere? ¿Que vuelva? Le interrumpió brutalmente la joven. Tenga cuidado, Raúl, se lo he advertido, ya no saldría jamás. Y se hizo un espantoso silencio entre ellos tres, ellos dos que hablaban y la sombra que escuchaba detrás. Antes de responderle, quisiera saber qué sentimientos le inspira a usted él, si no lo odia. Horror, le contestó ella, y pronunció esas palabras con tal fuerza que cubrieron los suspiros de la noche. Eso es lo terrible, siguió diciendo fervientemente. Le tengo horror y no lo detesto. ¿Cómo podría odiarlo, Raúl? Contemplé a Eric a mis pies, en la mansión del lago bajo tierra. Él mismo se acusa y se maldice. Implora mi perdón. Reconoce su impostura, me ama, despliega ante mí un intenso y trágico amor. Me ha raptado por amor, me ha encerrado con él en la tierra por amor. Pero me respeta. Se arrastra, gime y llora. Y cuando me levanto, Raúl, cuando le digo que solo puedo despreciarle, si no me devuelve inmediatamente la libertad que me ha quitado cosa extraña, me la ofrece. No tengo más que irme. Está dispuesto a enseñarme el misterioso camino. Lo que ocurre en el que también se ha levantado y me ve obligado a recordar que si no es el fantasma, ni un ángel, ni un genio, sigue siendo la voz, ya que canta. Y yo lo escucho y me quedo. Aquella noche no intercambiamos ni una sola palabra más. Tomó una arpa y se puso a cantarme, con voz de hombre, voz de ángel, la romana de Demona. El recuerdo de que yo tenía de haberla cantado me avergonzaba. Hay una virtud de la música que hace que no exista nada en el mundo exterior fuera de esos sonidos que invaden el corazón. Olvidé mi extravagante aventura. Solo revivía la voz y la seguía embriagada en su viaje armonioso. Formaba parte del rebaño de Orfeo. Me paseo por el dolor y la alegría, el martirio y la desesperación, la dicha, la muerte y los himeneos triunfantes. Yo escuchaba. Aquella voz cantaba, me cantó fragmentos desconocidos y me hizo escuchar una música nueva que me causó una extraña impresión de dulzura, languidez y reposo. Una música que, después de haber elevado mi alma, la apaciguó poco a poco y la condujo hasta el umbral del sueño y me quedé dormida. Cuando desperté me encontraba sola en un sofá, en una pequeña habitación muy sencilla, amueblada con una vulgar cama de caoba y paredes cubiertas de tela de yuy, iluminada por una lámpara que descansaba sobre el mármol de una vieja cómoda, el estilo Luis Felipe. ¿Qué era aquel nuevo decorado? Me pasé la mano por la frente, como para repensar y rechazar un mal sueño. Pero, ay, por desgracia, no tardé mucho en darme cuenta de que no había soñado. Estaba prisionera y no podía salir de mi habitación más que para entrar a un cuarto de baño muy bien acondicionado. Agua caliente y agua fría a voluntad. Al volver a mi habitación vi sobre la cómoda una nota escrita en tinta roja que exponía exactamente cuál era mi triste situación y que si aún no lo había entendido me quitaba todas las dudas acerca de la realidad de los acontecimientos. Mi querida Christine, decía la nota, no tengas miedo respecto a tu destino. No tienes que en el mundo un amigo más y fiel y respetuoso que yo. Cuando lees esta nota estarás sola en esta morada, que te pertenece. Salgo para dar una vuelta por las tiendas y traerle toda la ropa que puedas necesitar. Decididamente exclamé, he caído en manos de un loco. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cuánto tiempo piensa ese miserable tenerme encerrada en su prisión subterránea? Como una enajenada recorrí mi pequeño apartamento buscando siempre una salida que no encontré. Me acusé amargamente de mi estúpida superstición y sentí un placer enorme en burlarme de la perfecta inocencia con la que había acogido a través de las paredes a la voz del genio de la música, cuando en una hora era tan tonta. Se está a merced de las inauditas catástrofes y me lo había merecido. Tenía ganas de golpearme y me puse a reír y a llorar a la vez. En ese estado me encontró Eric.
Después de dar 3 golpecitos secos en la pared, entró tranquilamente por una puerta que yo no había sabido descubrir y que dejó abierta. Venía cargando de cajas y paquetes que dejó inmediatamente en mi cama. Mientras yo lo insultaba y lo desafiaba a quitarse la máscara, si es que tenía la protección de ocular en un rostro de un hombre honrado. Nunca verás el rostro de Eric, me contestó con gran serenidad, y me reprochó por no haberme aseado aún en aquellas horas. Se dignó explicarme que eran las 2 de la tarde. Me dejaba media hora del tiempo. Mientras hablaba, ponía mi reloj en 1 hora, tras lo cual me invitó a pasar al comedor, donde no esperaba, anuncio, un excelente desayuno. No tenía mucha hambre. Le cerré la puerta en sus narices y entré en el cuarto de baño y me bañé después de dejar a mi lado un magnífico par de tijeras con las que estaba decidida a darme muerte si Eric, después de haberse comportado como un loco, dejaba de comportarse como un hombre honrado. El baño me hizo un gran bien. Cuando reaparecí ante Eric, había tomado la sabia decisión de no insultarlo ni herirlo, y por el contrario, de halagarlo para obtener una rápida libertad. Hablé primero acerca de los proyectos que tenía sobre mí, precisamente para tranquilizarme. Le gustaba demasiado mi compañía para haberse privado de aquella inmediatamente, como por un momento había conseguido el día anterior. Ante la expresión indignada de mi horror, yo debía entender que no había un motivo para asustarme de tenerlo a mi lado. Me amaba, pero ya no volvería a decírmelo si yo no se lo autorizaba, y el resto del tiempo lo pasaríamos con la música. ¿Qué entiende usted por el resto del tiempo?, le pregunté. 5 días, me contestó con firmeza. ¿Y después seré libre? Serás libre, Christine, ya que transcurridos esos 5 días habrás aprendido a no temerme. Entonces volverás para ver, de cuando en cuando, al pobre Eric. El tono en el que pronunció las últimas palabras me convenció profundamente. Me pareció reconocer una angustia tan real, tan digna de piedad, que alcé hacia la máscara un rostro enternecido. No podía ver los ojos detrás de la máscara, y esto no ayudaba a disminuir del desagradable sentimiento de malestar que sentía al interrogar en aquel misterioso trozo de tela negra. Pero por debajo de la tela, en la punta de la barbilla de la máscara, aparecieron 1, 2, 3, 4 lágrimas. Me señaló en silencio un asiento frente a él, a un lado de un pequeño velador que ocultaba el centro de la estancia donde el día anterior había tocado el arpa para mí, y me senté muy turbada. Sin embargo, sin apetito alguno, cangrejos y un ala de pollo regada en un poco de vino de Tokay, en el mismo había traído, decía, de las bodegas de Königsberger, antaño frecuentadas en otro tiempo por Falstaff. Él no comía ni bebía. Le pregunté cuál era la nacionalidad, si aquel nombre de Eric no era de origen escandinavo. Me contestó que no tenía nombre ni patria, y que había elegido el de Eric por casualidad. Le pregunté por qué ya me quería. No había encontrado un medio mejor de decírmelo que el de arrastrarme con él y encerrarme bajo tierra. Es muy difícil hacerte amar a una tumba, le dije. No tienes las citas que puede, respondió en un tono muy especial, y luego se levantó y me tendió la mano porque quería hacer los honores de vivencia. Que yo retire con brusquedad mi mano de la suya lanzada a un grito. Lo que acababa de tocar era a la vez húmedo y ocio, y recordé que sus manos sonían a la muerte. Oh, perdón, gimió y abrió una puerta ante mí. Esta es mi habitación, dijo. Es bastante extraña. ¿Quieres visitarla? No titubeé, y sus modales y sus palabras, todo su aspecto me hacía tener confianza, y además sentía que no debía tener miedo. Entré. Me pareció que entraba a una cámara mortuosa. Las paredes estaban totalmente tapizadas de negro, que en lugar de las lágrimas blancas que de ordinario contemplan este fúnebre ornamento, se veía encima de una enorme partitura de música las notas repetidas del Irae. En medio de la habitación hacía un dosel, del que colgaban unas cortinas de paño rojo, y bajo el dosel un ataúd abierto. Al verlo retrocedí. Ahí es donde duermo, dijo Eric. En la vida hay que acostarse y acostumbrarse a todo, incluso a la eternidad. Volví la cabeza impresionada, pero por aquel siniestro espectáculo, mis ojos se posaron entonces en el teclado de un órgano que ocupaba toda una pared. Encima del pupitre se encontraba un cuaderno todo garrapateado, de notas en rojo. Pedí permiso para mirarlo y leí, en la primera página, Don Juan triunfante. Sí,
me dijo. Algunas veces compongo. Hace ya 20 años que empecé este trabajo. Cuando esté acabado lo llevaré conmigo al ataúd y ya no me despertaré. Debí de trabajar en él lo menos posible, exclamé. A veces trabajo 15 días y 15 noches seguidas, durante las cuales vivo tan solo de música. Después descanso durante años. ¿Quiere interpretar algo de Don Juan Triunfante? Le pregunté pensando que le gustaría, y sobreponiéndome de la repugnancia que me causaba estar ante aquella cámara de la muerte. Jamás me pido eso, contestó con voz fría. Este Don Juan no ha sido escrito según la letra de un Lorenzo de Ponte inspirado por el vino, los pequeños amores y el vacío castigado finalmente por Dios. Si quiere interpretar a Mozart, que hará correr sus bellas lágrimas y les inspire honestos pensamientos. Pero mi Don Juan, el mío arde, Cristín, y sin embargo no fulmina el fuego del cielo. En este punto volvimos a entrar en el salón que habíamos abandonado. Me fijé en ninguna parte de aquella instancia había espejos. Iba a decirlo, pero Eric se había sentado en el piano diciéndome: Mire, Cristín, hay una música tan terrible que consume a todos los que se acercan. Felizmente, aún no ha llegado a ella, pues perdería sus frescos colores y ya no la reconocerían en su regreso a París. Cantemos ópera, Christine, me dijo. Cantemos ópera, Christine, como si se tratara de un insulto, pero no tuve tiempo para detenerme a pensar en el tono que había dado a sus palabras. Inmediatamente comenzamos el dúo de El Otelo, que ya la catástrofe se cernía sobre nuestras cabezas. Esta vez me había dejado el papel de la Desmona, que canté con una desesperación y en un espanto que no había alcanzado hasta aquel día. En lugar de paralizarme, la proximidad de semejante compañero me inspiraba un espléndido terror. Los hechos de los que era víctima me acercaban extraordinariamente al pensamiento del poeta y encontré tonalidades que hubiera maravillado al músico. Él cantaba con una voz de trueno, y su alma, vengativa, se volcaba sobre cada sonido que brotaba en tono de nuestros gritos desgarradores. La máscara negra de Eric me recordaba el rostro del moro de Venecia. Era la viva imagen de Otelo. Creía que me iba a golpear, que me haría caer con sus golpes, y sin embargo, no hacía el menor movimiento para huir de él y evitar su furor. Como la tímida Desdemona, por el contrario, me acercaba a él, atraída, fascinada, encontraba el encanto de la muerte en semejante pasión. Pero antes de morir, quise conocer para conservar la imagen de mi última mirada aquellos rasgos desconocidos a los que daba y debe haber transformado el fuego del arte eterno. Quise ver el rostro de la voz e instintivamente mediante un gesto que no pude contener ya que no era dueña de mí, mis dedos ágiles arrancaron la máscara. ¡Oh, horror, horror, horror! Christine se detuvo ante aquella visión en la que aún parecía querer apartar de sus manos temblorosas, mientras aquí los ecos de la noche, al igual que habían repetido el nombre de Eric, repetían las 3 veces abrazados sobrecogidos a por el relato. Alzaron los ojos hacia las estrellas, que brillaban en el cielo tranquilo y puro. Es extraño, Christine, dijo Raúl. Lo llena de gemidos que está una noche tan dulce y apacible. ¿Qué diría y se lamenta junto con nosotros? Ahora que va a conocer el secreto, contestó ella. Sus oídos, al igual que los míos, se van a llenar de lamentos. Apretó las manos protectoras de Raúl entre las suyas y, sacudidas por el largo estremecimiento, continuó. Aunque tuviese 100 años, siempre oiría el aullido sobrehumano que lanzó, el grito de dolor y de su rabia infernal. Mientras aquella cosa aparecía ante mis ojos y dilatados por el espanto tan abiertos como mi boca, que no se había cerrado y sin embargo no gritaba ya. Oh, Raúl, aquella cosa, ¿cómo dejar de verla? Si mis oídos están llenos de sus gritos y mis ojos están hechizados por su rostro, qué imagen, ¿cómo dejar de verla y cómo hacer que la vea? Raúl, usted ha visto las calaveras cuando están secas por el paso de los siglos. Si no fue víctima de una horrible pesadilla, vio también la calavera de la noche de Perros Guirec. También ha visto pasearse durante el último baile el disfraz de la muerte roja. Pero de todas esas calaveras permanecían inmóviles en su mundo horror. Ya no vivía, pero imagínese si es capaz. La masacre de la muerte reviviendo de repente para expresar que los agujeros negros de sus ojos, su nariz y su boca, la ira desatada, el furor sobrehumano de un demonio. Imaginé la ausencia de la mirada de los agujeros de los ojos, ya que como supe más tarde que pueden verse sus ojos de brasa más que en la noche profunda. Ya deberían ser pegada a la pared a viva imagen del espanto como el que era de la repulsión.
Entonces se acercó a mí al rechinar horrible los dientes mientras que caía de rodillas. Me susurró lleno de odio cosas insensatas, palabras interrumpidas, maldiciones, delirios y no sé cuántas cosas más. Mira, gritaba inclinando sobre mí. ¿Has querido ver? Ve pues. Impregna tus ojos, embriaga tu alma con mi maldita fealdad. Mira el rostro de Eric, ahora conoces el rostro de la voz. ¿No te bastaba, dime, con escucharme? ¿Has querido saber cómo estaba hecho? Porque son tan curiosas las mujeres. Y se echaba a reír mientras repetía, son tan curiosas las mujeres, con una sonrisa atonada, ronca y espumiante, terrible. Decía también cosas como estas. ¿Estás contenta? Soy hermoso, ¿no? Como una mujer me ha visto como lo acabas de hacer tú. Es mía, me ama para siempre. Soy un tipo solo, comprendable, don Juan. Y, alzándose con los puños entre las caderas, balanceando sobre los hombros aquella cosa repulsiva que le servía de cabeza, tronaba. Mírame, soy don Juan triunfante. Al verme girar la cabeza pidiendo piedad, me tomó brutalmente por el pelo y me obligó a mirarlo. Sus dedos a muerte se entrelazaron en mis cabellos. ¡Basta! ¡Basta! Interrumpió Raúl. Lo mataré en el nombre del cielo, Christine. Dime dónde está el comedor del lago. Lo mataré. Calle, Raúl. Si quiere usted saberlo todo. Ah, sí, quiero saber cómo y por qué volvió usted. Ese es el secreto, Cristina. En realidad no hay otro. Pero de todas formas, lo mataré. Oh, Raúl mío. Si quiere saber, escuche. Me arrastraba por el pelo y entonces, oh, esto es aún más horrible. Dígalo ahora, exclamó Raúl con aire amenazador. Dígalo pronto. Entonces dijo entre silbidos, ¿que te doy miedo? Es posible. ¿Crees que quizás llevo aún la máscara, no? ¿Y qué es esto? Esto es mi cabeza. ¿Es una máscara? Pues bien, arráncala como la otra. Vamos, vamos, otra vez. Quiero que lo hagas. Tus manos, dame tus manos. Si no te bastan, te prestaré las mías. Entre los dos arrancaremos la máscara. Me arrojé a sus pies, pero él me tomó las manos, Raúl, y las unió en el horror de su cara. Con mis uñas se arrancó la carne, su horrible carne muerta. Mira, mira, exclamaba desde el fondo de su garganta que bramaba como una fregua. Entérate de una vez de que estoy hecho con materia de muerte, de la cabeza a los pies, y que es un cadáver el que te ama, te adora y no te dejará nunca, nunca. Haré ensanchar el ataúd, Christine, para que más tarde, cuando hayamos acabado nuestros amores, ¿ves? Ya no río, lloro por ti que me has arrancado la máscara y por ella no tendrás que abandonarme. Jamás. Mientras podías creerme hermoso, Christine, podrías volver. Sé que hubieras vuelto, pero ahora que conoces mi monstruosidad, ¿huirías para siempre? No te soltaré porque he querido verme. Insensata, loca Christine, ¿por qué has querido verme? Si mi padre no me ha visto jamás y mi madre, para no verme, me regaló llorando mi primera máscara. Por fin me había soltado y yo me arrastraba por el parque entre sollozos. Después, como un reptil, me arrastró, salió de la habitación y entró en la suya, cuya puerta se volvió a cerrar, y yo me quedé sola, entregada a mi horror y mis pensamientos. Libre de la visión de la cosa, un inmenso silencio y sepulcral había sucedido en aquella tormenta, y pude reflexionar acerca de las terribles consecuencias del gesto que había hecho al arrancarle la máscara, las últimas palabras del monstruo que habían informado de sobra. Yo misma me había aprisionado para siempre y mi curiosidad iba a ser la causa de todas mis desgracias. Me lo había advertido con frecuencia, me había repetido que no corriera ningún peligro mientras no tocase la máscara, y yo la había tocado. Maldije mi imprudencia, pero me di cuenta temblando de que el razonamiento del monstruo era ilógico. Si habría vuelto si lo hubiera visto del rostro, ya me habría conmovido lo suficiente, interesado incluso, apiadado mediante sus lágrimas enmascaradas, e interesado incluso mediante. Yo no era una ingrata, y su defecto no iba a hacerme olvidar que era la voz y que me había reconocido con su genio. Había vuelto, pero ahora de manera de encontrarme lejos de aquellas catacumbas. No volveré. No se vuelve para encerrarse en una tumba con un cadáver que te ama. Por su manera de excitada de actuar durante la escena y de mirarme, mejor dicho, de acercar a mí los dos agujeros negros de su mirada invisible, había podido darme cuenta de que su pasión no tenía límites. Para que no tomara en sus brazos en un momento que no pudiera ofrecerle amor ni resistencia, era preciso que aquel monstruo fuera, a la vez, un ángel, quizá a pesar de todo. Si Dios le hubiera dado otro físico en lugar de vestirlo de producedumbre,
extraviado ante la idea del destino que me estaba reservando, presa del terror de ver volverse a abrir la puerta de la habitación del ataúd y de volver a ver el rostro del monstruo sin máscara. Me había que podía poner término a mis espantosos destinos, cuando en ese momento oí las notas de un órgano. Entonces fue cuando empecé a entender las palabras de Eric acerca de lo que llamaba un desperdicio que me había dejado estupefacta. La música de ópera, ya que lo que oía no tenía nada que ver con lo que me había fascinado hasta entonces. Su Don Juan triunfante, ya maestra para olvidar el horror que acababa de ocurrir. Su Don Juan triunfante no me pareció al principio más que un largo, horrible y magnífico sollozo en el que aquel pobre Eric había vertido toda su miseria maldita. Volvió a ver el cuaderno de notas rojas y imaginaba fácilmente que aquella música había sido escrita con sangre. Me paseaba con que todo aquello de través del martillo me hacía entrar en todos los rincones del abismo habitado de felicidad humana y se mostraba a Eric golpeando ferozmente a su pobre cabeza repulsiva con las paredes fúnebres de aquel infierno, y rebullendo para no asustarlos. La mirada de los hombres asistía, anotada, jadeante y desesperada y vencida de la eclosión de aquellos acordes maravillosos a los que divinizaba de el dolor. Después de los sonidos que subían al abismo se agruparon de repente en un vuelo prodigioso y amenazante. Su tropa, tomándola, aquella sinfonía parecía abrazar el mundo, y comprendí que la obra se había atrevido a mirar cara a cara a la belleza. Me sentía como ebria, a la puerta que me separaba de Eric cedió ante mis fuerzas, y se había levantado al oírme, pero no se atrevió a volver. Eric, exclamé, enséñame el rostro sin terror. Le juro que es usted el más desgraciado y sublime de los hombres, y si a partir de ahora Christine Daae tiembla al mirarle, es porque piensa que la grandeza de su genio. Entonces Eric se volvió. Había crecido y creído en mí, y yo también por desgracia. Y yo, ay, 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 no tenía fe en mí. Elevó hacia el destino sus manos descamaradas y se rió ante mí con las palabras de amor, con palabras de amor en su boca de muerte. La música se había callado. Besaba el borde de mi falda y no vio que yo cerraba los ojos. ¿Qué más pude decir, Raúl? Ahora ya conoce el drama. Durante 15 días se repitió, 15 días durante los cuales le mentí. Mi mentiría fue tan horrible como el monstruo que iba dirigida, y a ese precio fue como pude conseguir la libertad. Quemé su máscara, desempeñé tan bien mi papel que cuando contaba y se atrevía a mendigar alguno de mis miradas como un perro tímido que da vueltas alrededor de su amo, se convirtió como en un esclavo fiel y me rodeaba de mis cuidados. Poco a poco llegué a inspirarle tanta confianza que se atrevió a llevar a las orillas del lago, a vernos y a pasearme en barca con sus aguas de plomo. En los últimos días de mi cautiverio por la noche me vi atravesar las verijas y verjas que encierran en el subterráneo de la calle de Scrip. Allí no esperaba el carruaje que nos llevaba hasta la soledad del Bois. La noche en la que nos encontramos estuvo a punto de resultar trágica, ya que siéntese usted unos celos horribles, a los que no he podido combatir por más que afirmara que la próxima partida, por fin después de 15 días de aquel abominable cautiverio en el que me angustiaba, y el horror me cayó y me creyó cuando le dije volveré, y ha vuelto Christine, gimió Raúl. Es cierto, Raúl, y debo decir que no fueron los espantos amenazas en los que acompañó mi libertad con la que me ayudaron a mantener mi palabra, sino el sollozo desesperado que lanzó en el umbral de la tumba. Sí, ese sollozo, repitió Christine moviendo dolorosamente la cabeza. Me encadenó al desaventurado monstruo de lo que yo misma suponía que el monstruo y decidimos adiós. Pobre Eric, pobre Eric. Christine, dijo Raúl poniéndose de pie. Dice usted que me ama, pero pocas horas han transcurrido desde que ha recobrado su libertad, ya que vuelve al lado de Eric, recuérdele el baile de disfraces. Las cosas habían sido acordadas así. Recuerdo también que aquellas horas la pasé con usted, Raúl, con peligro para ambos. Durante aquellas horas dudé que me amenace. Aún lo dudaba, Raúl. Sepa entonces que cada uno de mis viajes al lado de Eric han aumentado mi horror hacia él, ya que cada uno de estos viajes, en lugar de calmarlo como yo esperaba, lo vuelven aún más loco de amor. Y tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Tienes miedo? Pero, ¿me amas? Si Eric no fuese como es, ¿me amaría, Christine? Desaventurado, ¿por qué tener al tentar al destino? ¿Para qué preguntarme cosas que he ocultado en el fondo de mi conciencia como un pecado?
Se levantó a su vez rodeando la cabeza del joven de sus bellos brazos y le dijo: Oh mi prometido de un día, si no lo amase, no le ofreciera mis labios por primera y última vez. Él los tomó, pero la oscuridad que los rodeaba se desgarró, de tal manera que huyeron como si se acercara una tormenta. Y sus ojos, en los que habitaba el temor de Eric, les reveló ante el desesperante fondo de los tejados allá arriba, por encima de ellos, un inmenso pájaro nocturno que le miraba con unos ojos de brasa y que parecía aferrado a las cuerdas